un saludo para vos, para toda la audiencia y para los compañeros y compañeras de Panamá. Bueno, ¿por dónde arrancar? ¿Qué está pasando? Básicamente estamos en un mundo, ¿no?, con muy poca previsibilidad en lo que va a acontecer. Estamos en un contexto de una, si se quiere, transición geopolítica. ¿Sí? Hay un ascenso de China, hay una disminución del poderío norteamericano en cuanto a su hegemonía, en cuanto a mantener el orden. Esto no significa que Estados Unidos ha dejado de tener poder en el mundo y sobre todo en América Latina, pero a nivel internacional expresa una tensión, por lo menos un desnivel, que parece ser que va ganando China en cuanto a lo económico. ¿Qué significa esto? Es que Estados Unidos pierda su hegemonía, es una buena noticia para el mundo en el corto plazo, pero es una mala noticia para América Latina y el Caribe en el corto plazo, porque obviamente hay un refuerzo de la política injerencista norteamericana sobre nuestro continente, sobre todo porque se está disputando básicamente los bienes comunes del continente, la estabilidad política en lo que Estados Unidos ha considerado históricamente, ¿no?, que nosotros seríamos una especie de patio trasero de ellos. Entonces, ahí, ante esta disputa internacional, obviamente se recrudece la injerencia en la región. Ahora bien, esto no es tan fácil porque lo que estamos viviendo en toda América Latina y el Caribe es que ante la salida de Trump del gobierno y la llegada de la nueva gestión de Biden, todavía hay un reacomodo dentro de las élites norteamericanas, y en ese impasse se han logrado dar unos pequeños victorias, como fue en el caso de la victoria de Perú, y al mismo tiempo se están aislando los proyectos, si se quiere, más fascistas que estaban bajo el amparo de Donald Trump, y ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, Bolsonaro está reforzando su base social, pero a nivel internacional está cada vez más aislado. El fujimorismo en Perú no logró reconocimiento en lo que ellos querían hacer ver como una victoria electoral, y pudo avanzar la victoria de el profesor Castillo en ese lado. Los gobiernos neoliberales neoliberales y guerreristas como el de Colombia tampoco logró demasiado apoyo a nivel internacional frente a una insurrección popular que vimos en todo el inicio de mayo. Y, por ejemplo, en Guatemala volvemos a tener movilizaciones, ¿no?, masivas contra Yamatei, digamos, en esta expresión también neoliberal tendiente a ese discurso, ¿no?, digamos, neofascista. Por el otro lado, vemos que en el Caribe hay un recrudecimiento del ataque hacia Cuba. Este ataque tiene que ver con nuevas formas de guerra que tienen que ver más con la guerra híbrida, con la utilización de tecnologías de la comunicación, redes sociales, calentamiento de calle a través de dispositivos, ¿no?, de instalación, si se quiere, semiótica, a través de un bombardeo constante de redes, y obviamente en un escenario de pandemia que ha bajado a todo el mundo, digamos, una situación de crisis económica general. Para tener una serie de datos, por ejemplo, el año 2020 en toda América Latina se cayó, en términos del PBI, casi 5,2%. En términos de promedio. Hay países donde cayeron todavía más el Producto Bruto Interno, y lo que hizo esto fue reforzar una serie de debilidades estructurales. Es decir, que los que eran pobres ahora están más pobres, la clase trabajadora sufrió en mayor parte los embates de la situación económica, y los pocos ganadores son muy pocos entre los pocos, ¿sí? Y aunque se prevé una recuperación económica para este año y fin de año, esa recuperación va a estar sobre todo centrada en los sectores concentrados particularmente en dos rubros: el de las empresas digitales, particularmente en comercio electrónico y servicios de Internet, y en la gran minería, la mega minería. ¿Sí? Esos son los
los rubros que han despuntado cuando todo el resto de la economía se desplomaba, ¿no? Es importante también tener en cuenta otros elementos, que hay tres tendencias que se vieron en en este último año. La primera es que obviamente hay un mayor incremento de la pobreza y la desigualdad, ¿sí? La pobreza en toda América Latina aumentó casi un 30%, 33%, y un aumento de la inseguridad alimentaria. Casi 60 millones de personas en América Latina padecen inseguridad alimentaria. Por el otro lado, como aspecto a destacar es que casi todos los países, incluso los más neoliberales, tuvieron que tener algún grado de intervención del Estado. Esas intervenciones del Estado, sobre todo en algún tipo de bono, aumento de la inversión hospitalaria, etcétera, etcétera, hasta incluso el más mínimo tuvo que ceder a la intervención estatal, cosa que demuestra que el modelo neoliberal de privatización de todo, de la salud, de los servicios, etcétera, etcétera, hace aguas por todos lados cuando tenemos una situación como esta, ¿no? De una pandemia internacional, que también es parte y producto del modelo neoliberal y de la globalización, ¿no? Capitalista. Sin embargo, todos tuvieron que aceptar que el Estado tenía que intervenir y que tiene que brindar mejores servicios de salud, porque así también la población lo demanda. Y como aspecto negativo es que obviamente ha aumentado la crisis ecológica a nivel internacional, mientras todo el mundo estábamos preocupados, la mayor parte preocupados por cómo salvar nuestra vida, cómo resguardarnos en este escenario, las grandes corporaciones han avanzado sobre los bienes naturales, han avanzado sobre los bosques, selvas, ¿no? Todo lo que han podido, y esto habla de un retroceso. Se está viviendo las consecuencias en la quema de la selva de la Amazonía, en África, ¿no? En distintas zonas donde quedaban los últimos resquicios de biodiversidad, se están perdiendo a un paso desproporcionado. Y eso se evidencia en el último capítulo del informe sobre el cambio climático, donde pone las alarmas, hasta incluso los científicos más conservadores ya hablan de que estamos en un límite que de no cambiarse en breve, en pocos años, digamos, si no es ya, no hay retroceso, ¿no? Entonces, creo que ahí, como elementos más generales, después me parece otro punto a retomar, que es que hay un reflote de lo que es la CELAC como mecanismo de integración frente a una OEA o una Organización de Estados Americanos muy deslegitimada por el accionar, obviamente, de la gestión Trump y de Luis Almagro como uno de los peores, si se quiere, secretarios generales de la entidad, que básicamente lo que hizo fue utilizar la entidad sin máscaras, ¿no? Digamos, si en otros años esto estaba disimulado y este Ministerio de Colonias tenía algún tipo de lavado de cara, con Luis Almagro abiertamente fue una injerencia al punto de participar en un golpe de Estado como en el de Bolivia, ¿no? Entonces, esa situación ha llevado a que se reflote el proyecto de la CELAC, el discurso de Manuel López Obrador en el aniversario del natalicio de Bolívar vuelve a poner, ¿no? la agenda de integración regional nuevamente sobre la mesa. Una integración regional que tiene unas características mucho más, si se quiere, light, ¿no? O mucho más tranquilas que lo que tenía bajo la conducción del comandante Chávez en la primera época del siglo XXI, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que hay un corrimiento de la integración regional hacia lo que es el eje Grupo de Puebla, con el eje México-Buenos Aires. Ese bloque está logrando, por ejemplo, neutralizar a los sectores más de extrema derecha, pero también está, si se quiere, lavando un poco los proyectos más revolucionarios en el continente, ¿no? De ahí viene que la propuesta sea el diálogo con Venezuela, que está dando sus frutos para bien, porque se está neutralizando a la derecha más reaccionaria, golpista y fascista, pero al mismo tiempo se cuestiona al gobierno de Nicaragua por aplicar la justicia, ¿no? Digamos, de forma soberana, y por el otro lado nos sirve en la medida de que respalda la victoria de Pedro Castillo en Perú, ¿sí? Y denuncia las prácticas de Bolsonaro como de extrema derecha.
Al mismo Gonzalo, tiempo, sí. ajá, sí, en medio de ese interesante recorrido geográfico y político, hasta ideológico, ¿sí? Por lo que ha dicho de último, ¿cómo está el papel de los movimientos sociales en medio de todo esto, ¿no? Porque es interesante lo que tú comentas de que ante un movimiento de sectores progresistas, no necesariamente profundamente revolucionarios, pero sí interesados en el cambio social, ¿cómo vemos el movimiento social nuestro en ese contexto? Bueno, es un escenario de fuertes cambios a nivel internacional y a nivel regional. Ante ese tipo de situaciones hay muchas posibilidades para instalar nuevas posibilidades, nuevos discursos que permitan, ¿no?, cambios y transformaciones estructurales, que es la que promovemos de los movimientos populares a lo largo y ancho de nuestra América. Ahora, estamos en una tarea con muchas dificultades, ¿sí? Digamos, cada vez el enemigo, para decirlo de alguna manera, tiene más herramientas ideológicas, más herramientas en términos estructurales para avanzar hacia ese lado. Pero no hay que descartar que los movimientos populares han sido la retaguardia estratégica, si se quiere decir de algún modo, para lo que fue la avanzada de esta última etapa neoliberal, neofascista, ¿sí?, donde intentaron volver a instalar abiertamente proyectos neoliberales y en algunos casos con tinte fascista en varios de los países, y se ha dado resistencia en casi todos, con resultados diversos. En aquellos países donde se logró una unidad entre las luchas de resistencia con un proyecto político antineoliberal, se lograron derrotar a los gobiernos, como es el caso de Argentina, como fue en el caso de Bolivia, como es el caso de Perú. En aquellos casos donde no se logró la unidad del campo popular, de los movimientos, con ese proyecto político transformador, quedamos a medias. Entonces, por ejemplo, en Ecuador se ganó la primera instancia, pero perdimos en la segunda. Y no hay que dejar de tener en cuenta que estamos también en medio de un escenario con muchos procesos electorales abiertos y con disputas que todavía hay que ver cómo decantan. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Colombia el año que viene, por ejemplo, en Brasil el año que viene. En Centroamérica tendremos también en noviembre elecciones en Nicaragua y en Honduras, ¿no? Digamos que también van a cambiar, o por lo menos ponen en tensión la situación actual, y obviamente eso va a ir de la mano con el proceso que se dé de unidad del campo popular, de lucha en la calle y de posibilidades de un acuerdo programático progresista o lo más popular posible para los próximos años. Pero sin duda que estamos en un momento donde los movimientos o son parte de esos procesos o al menos inciden en las derrotas de los gobiernos de derecha neoliberales y en las políticas que están aplicando esta nueva oleada si se quiere, progresista, que todavía está en medio de la situación de la pandemia. Entonces veremos cómo se transita a la salida de la pandemia las políticas estratégicas de esos proyectos que aún no han podido ser desarrolladas del todo, ¿no? Entonces en eso está, creo que el movimiento popular y los movimientos sociales, estamos en un momento de evaluación y de salir con propuestas para la nueva fase que se viene post pandemia, o por lo menos saliendo de la fase más grave de la pandemia, ¿no? Claro, claro, y hoy que recordamos al presidente mártir Salvador Allende, 11 de septiembre, y asimismo esa fortaleza del movimiento social con esos grandes ejemplos, ¿qué nos espera como Alba Movimiento? Sabemos que estamos en el proceso preparatorio hacia nuestra tercera asamblea continental, además de eso, aportando a las grandes luchas que hay en el continente, así como tú bien has estado reseñando. Pero hoy, 11 de septiembre, ¿qué podemos decir de Alba Movimiento y lo que nos viene? Bueno, sin dudas el 11 de septiembre siempre es un aprendizaje, no solamente para la memoria, sino también para la
los sentimientos que nos llevan a seguir luchando, ¿no? Entonces, de esa derrota hay que sacar las conclusiones y sacar la fuerza para avanzar. Como Alba Movimientos estamos en un proceso de discusión por países, por regiones, para llegar a nuestra tercera asamblea continental, una tercera asamblea que se va a dar en un contexto bastante paradigmático, ¿sí? Porque se va a realizar en contexto de pandemia, o por lo menos en los primeros meses, ¿no? de que se está logrando bajar el nivel de contagios y de muertes. Lo vamos a realizarla en Perú, justamente en un Perú que va a tener sus primeros meses, va a llegar a sus primeros 6 meses de gobierno popular con la llegada del profesor, el profe Pedro Castillo, y justamente se elige ese país para apoyar ese proceso popular, pero también para saludar a toda la región andina, ¿sí? Que sería la primera vez que estamos desarrollando una asamblea, al capítulo de Alba Movimientos Perú, que ha sido parte de todo este proceso de lucha contra el neoliberalismo, y en la actualidad estamos tratando de que se den procesos de discusión, de ampliación, de escucha país por país, viendo cómo estábamos, tratando de analizar la situación a nivel general, haciendo un balance del proceso de articulación continental de lo que es Alba Movimientos y pensando cuáles son los nuevos desafíos que se nos vienen, porque obviamente que no tiene sentido analizar la situación si uno no tiene propuestas para salir a convidar y a convocar a nuevos actores y a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, un poco en eso estamos, en evaluar para relanzar. Muy bien, entonces, como tú sabes, en la radio los tiempos se nos hacen cortos para que nos des tu despedida, tú hasta pronto, pues sabemos que te vamos a tener más adelante en lo que resta del año en estos análisis interesantes y nuestro planteamiento como Alba Movimiento. Este es su programa, La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales. Bueno, un saludo grande, un abrazo y, como siempre, más temprano que tarde vamos a vencer. Gracias, este fue Gonzalo Armúa, compañero de la Secretaría Operativa de Alba Movimientos, nuestra articulación de movimientos sociales.